fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo, eres mi tesoro. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dices que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo, eres mi tesoro. Fuera de ti. Amén. Gracias al Señor por este día tan maravilloso que nos encontramos para llevar a cabo una vez más la tarea de predicar, de anunciar el Evangelio. Quiero antes de esto pedirle al Señor, rogarle al Señor que su vida sea bendecida, que su corazón sea lleno plenamente de la palabra del Señor. Desde acá, desde el confinamiento, desde este lugar que estamos en el templo, donde vemos solamente 2 personas, 3 personas más el Señor, que esta palabra haga bien sus corazones. Sé que es la tarea de todos nosotros. Así que un abrazo también. Me han pedido que salude a todas las mamás, los que están en sintonía, y los que están conectados a nosotros. Que Dios le bendiga, mamá. Si hay ser más dulce, indudable que es usted. Usted ha sido privilegiada por Dios. Privilegiada por Dios. Así que un abrazo y el Señor bendiga su vida. Pero a mí me han mandado no felicitar, sino que me han mandado hoy día a predicar la palabra del Señor, y vamos a ir rápidamente a Romanos, el libro de Romanos, el capítulo 5, de los versículos 12 al 21. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó
a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, Adán, uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amantísimo Dios. Gracias te doy en esta hora por la palabra que nos das. Te ruego que hagas vida en los corazones. Señor, nada nuestro, sino que todo es tu gloria. Amén. Muy bien, amados en el Señor. Es un tema complejo. Quedamos la semana pasada de hablar de arrebatamiento, pero no puedo hablar de rapto o de arrebatamiento si no explicamos primero los juicios de Dios. Y hoy el tema es los juicios de Dios. ¿Por qué? Me consultan, me llaman, me preguntan si esta pandemia es juicio de Dios o es una actitud o una actividad provocada por los científicos. Yo no voy a dar respuesta esta hora, sino que voy a ir a la palabra del Señor, que es la fidelidad máxima de la información. Entonces, amados, los dos puntos fundamentales de la historia humana son tratados aquí en esta lectura que hemos dado. Adán y Cristo, ambos representantes y cabezas de la humanidad. He aquí como entró el pecado y la muerte en el mundo. Por Adán entró el pecado y la muerte. Cristo es la reversión. Él venció al pecado y a la muerte. A Adán se le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, es decir, el del día que él desobedezcas a Dios, ciertamente morirás, según Génesis capítulo 2 y el versículo 7. Amados, la naturaleza del pecado y la muerte de Adán pasó y continúa pasando a toda la raza humana. Su naturaleza es heredada en sus hijos. Esta naturaleza de pecado es como una línea sanguínea infecciosa, se transmite de generación en generación. Ahora el hombre no es condenado a muerte por el pecado de Adán. La Biblia dice: la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Según el texto leído, el versículo 12 de esta lectura de esta hora, el hombre muere por sus propios pecados, no por los de sus padres. Somos responsables únicos ante Dios. La Escritura dice al respecto de este punto: si bien todos nosotros somos suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos
todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías nos señala en el capítulo 64 y versículo 6 esta enorme verdad, este enorme detalle de la naturaleza del hombre. Y agrega la Biblia: por cuanto todos pecaron, porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. La Biblia sigue hablándonos en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Este es un registro notable. No hay hombre que no peque, dice la Escritura. No hay hombre que no peque. No existe la impecabilidad del hombre. El único impecable es Cristo, amado. La prueba mayor de que heredamos la naturaleza de Adán es que pecamos. Y estos pecados existen antes de la ley. Amados, esta ley acusa al hombre de pecado. Le dice: están condenados a morir, pues son pecadores. Están condenados a la muerte. Todos antes de Moisés no fueron acusados por la ley. No tenía la ley en forma escrita. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿qué era lo que estaba haciendo que la gente desde Adán hasta Moisés pecara y murieran? La respuesta es la naturaleza pecaminosa, corrupta del hombre. La naturaleza que cada hijo hereda de sus padres. Adán, primer creación por Dios, o primer ser creado por Dios, y primero en pecar y corromperse, y de modo cargar con el castigo de la muerte. Su pecado lo llevó a cargar con la muerte. La Biblia dice en el Salmo 104, versículo 29: esconde tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Pues polvo eres, dice la Biblia, y al polvo volverás. ¡Qué sentencia! ¡Qué sentencia! Y Job agrega: igualmente yacerán ellos en el polvo, gusanos los cubrirán. Bendito sea el nombre del Señor. Adán es una figura, es un tipo, es un modelo de quien iba a devenir, de Cristo. Representante Adán de la raza humana. Ahora cabeza en introducir el pecado y la muerte entre los hombres. Isaías declara claramente esta verdad en el capítulo 43 y dice: tu primer padre pecó. Tu primer padre pecó, Adán pecó. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, dice Pablo, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendito Dios, que Él nos da la solución, nos da el remedio, pone el remedial para esta cosa tan triste que es el pecado del hombre. Pablo, ante este versículo, simplemente dice: Cristo el primero en tener una vida sin pecado. Cristo perfecto. Cristo es la obtención de la justicia. Cristo es el vencedor de la muerte. Cristo resucitado entre los hombres, único resucitado entre los hombres. Adán, lo contrario, la reversión de esta situación, fue hecho alma viviente. Cristo, espíritu viviente. Oh, lo que el hombre desde siempre ha requerido es el espíritu viviente. El alma que pecare, dice el profeta, este irremisiblemente morirá. El pecado es causa de muerte. Adán, autor de la apostasía, él fue la causa del pecado. Y ahora Cristo es la causa de la justicia, es la causa de tu justicia. Adán pecó y murió, es la pena del pecado. La muerte es un precio terrible por el pecado. El pecado es la peor cosa que se puede hacer ante Dios. Pecado es desobedecer a Dios y rebelarse contra Él. El pecado es insurrección. Es crimen de alta traición contra Dios.
Apartarse de Dios es cometer suprema ofensa, pues entonces merece suprema sentencia, la pena máxima. Y la pena máxima es la muerte irremisible del pecador. El hombre jamás comprendería el supremo amor de Dios si no entiende el supremo castigo que cargó Dios en su Hijo, si no entiende que el pecado Dios lo detesta. El hombre entonces jamás comprenderá el supremo amor de Dios, no lo puede entender. Al darnos a su Hijo, el amor que sacrificó, lo más sublime de Él, lo más amado, lo más puro y santo, su Hijo, si no, usted y yo, al enviarnos Él a su Hijo, si usted no logra, amado, ver la pena máxima de desobedecer, entonces no puede ver el amor máximo que es Cristo el Señor. Entonces, si tú pecador y yo pecador nunca entendimos la pena máxima de desobedecer, entonces tú no vas a entender nunca el precio caro que costó Cristo al dar la vida por ti. Dios probó en el Hijo su amor perfecto, proveyendo un camino para salvar al hombre. El hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Tenía que ser una salvación perfecta. Su expresión máxima de amor. Tuvo que enviar a su Hijo amado. Amados, la Biblia dice que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. No hay amor mayor. Más dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, según Romanos capítulo 5, versículo 8. ¡Qué amor más grande! Pero te vuelvo a repetir, jamás vas a entender el amor de Dios si no logras entender lo horrendo que es el pecado que has cometido. El pecado de Adán trajo condenación. El don de Dios, que es Cristo, trajo justificación. Adán condenó al hombre, Cristo justificó y justifica al hombre. El pecado de Adán introdujo el reinado de la muerte sobre toda la raza humana. Cristo trajo la gracia y el don de justicia de Dios, y la Biblia dice que reinará en vida eterna. Proclama la Biblia, reinará en vida. ¿Qué diferencia? Amado, el pecado de Adán fueron condenados todos los hombres por el pecado de Adán. El pecado de un hombre condenó a todos los hombres. Su transgresión trajo juicio. Todos los hombres fueron condenados por el pecado de Adán. Los juicios de Dios. Los juicios de Dios. ¿Por qué los juicios de Dios? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Quiero explicarte primero qué es un juicio. Juicio es la facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso. También es la capacidad de juzgar y valorar, aplicando esas situaciones en las que hay que valorar o decidir. Y la Biblia dice, creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza. Dios los creó, varón y hembra, dice la Biblia, los creó, según Génesis 1:27. El hombre, como prototipo de Dios, poseía las tres características fundamentales de la naturaleza santa de Dios: espiritualidad 1, libertad 2, felicidad 3. Dios quería ser glorificado a través de su copia perfecta. Lo dotó en su ser interno, alma y espíritu, y le agrega tres facultades: voluntad, inteligencia y los sentimientos. ¿Voluntad para qué? Para participar del amor santo. ¿Inteligencia para qué? Para que reflejara la espiritualidad divina por medio de una verdadera creencia. Sentimientos para poder gozarse en la bienaventuranza del ser divino. Dios
le entrega la comisión real a la raza humana. Fructificad y multiplicaos. Y multiplicad y henchid la tierra, sojuzgadla y señorear de ella. Dios le otorga entonces a Adán el don del habla para ejercer su autoridad en el paraíso terrenal. Antes que crease a la mujer, criatura del aire, de la tierra, llegaban hasta él, a Adán, a fin de que les diese los nombres. A uno le dijo un pajarillo simplón: tú serás gorrión. Él habla como cetro del monarca que Dios había coronado por rey sobre las demás criaturas humanas. Filósofos materialistas afirman que la facultad del habla ha desarrollado paulatinamente gracias al esfuerzo que realiza el hombre con el fin de lograr un medio de intercambio de la sociedad humana. La discordia que surgió de la caída de Satanás había invadido la tierra en todas sus partes, a excepción del Edén. Aún el Edén era impecable, límpido, hasta que entró este terrible flagelo que es el pecado, del cual hoy día muchos omiten hablar. No les gusta hablar esta temática. Amados, el paraíso terrenal había de ser el punto de partida para la sublimidad de toda la naturaleza. Sería el punto de partida para que toda la tierra fuera un paraíso. El huerto sería el lugar santísimo, Edén el lugar santo, toda la región circundante el atrio, transformándose en un templo de Dios. ¡Qué propósito! ¡Qué maravilla! ¡Qué plan! ¿Qué arquitecto más perfecto fue Dios! Llegando más tarde a la gran consumación. Toda la creación en la semejanza glorificada del Santísimo, del Dios Santo y perfecto. Pero algo sucedió en el paraíso. En este se desarrolla un conflicto terrible. Se forma una rebelión que jamás, nunca levantó cabeza. Satanás se rebela contra Dios. El transgredir las reglas trae su consecuencia. El árbol fue señal de dominio sobre el hombre. Este árbol tenía un propósito divino, era un medio para la educación del hombre, para que sirviera para la transformación de la tierra. El pecado hizo su entrada y perdió el hombre su Edén, y para ser el escenario de su derrota. Amados, Dios en su plan le indicaba al hombre que debía percibir el bien del mal por medio de las victorias ganadas en la tentación. Al contrario, el hombre alcanzó mayor expertise en el pecado, se rebeló, alcanzando solo a vislumbrar lo que el bien parecía. Por su caída, el hombre fue excluido del árbol de la vida. El recuerdo del hogar original de la raza permanece en la subconsciencia del hombre hasta el día de hoy. Todos los pueblos añoran su paraíso perdido. Anhelan regresar a él. Es la meta de una humanidad que espera. ¿Cuándo? Todas las religiones profesan una tierra distinta, una tierra prometida. Pero ¿cuándo? Cuando los hijos de Dios alcancen su estado de gloria, según Romanos capítulo 8, del versículo 19 al 22 está el contexto, está esta realidad. Cuando el pecado llegue a su colmo durante el reinado del anticristo, habrán disturbios en la naturaleza, y no lo estamos viendo hoy. Sí, absolutamente. Mientras la iglesia estará en el reino milenial del Mesías, vivirá abundante bendición. Luego, cuando la historia de la raza humana llegue a su fin de esta esfera material, el universo antiguo perecerá en cuanto a su forma actual y se manifestará una humanidad redimida y glorificada. Será una tierra nueva, el cielo que tanto se habla, el cielo que tanto se proclama. Pero antes, juicio.
Usted no puede recibir el beneficio si no entiende que hay un juicio en su vida, si usted no entiende que tiene que volverse a Dios. No esté creyendo a esa fanfarria, a ese discurso barato. No, tienes que entender que tú pecaste y yo pequé. Bendito sea el nombre del Señor. Será una tierra nueva. Amén. Es en Cristo que la humanidad hallará por fin su meta de bienaventuranza. Él se manifestó en la tierra para consumar su obra. Se humilló con el fin de ir a la cruz, donde llevó los pecados de la humanidad. La corona fue de espinas, tomado de la tierra, aún bajo la maldición. La caída del hombre motivó profundos cambios en el mundo, requiriendo nuevos principios. El hombre no había caído más allá de toda esperanza. Dios quiso ser su redentor. ¿Por qué? El hombre no obedeció a un impulso interno que brotará de una inspiración interna y propia, sino a un embate desde afuera. Fue invadido desde afuera. El huerto fue escalado desde afuera. Fue vencido desde afuera. No de lo interno, desde afuera. La venganza que sintió y el intento de cubrirse con hojas de higuera significa que no se identificó plenamente con el pecado. Intentó no ir más allá en cuanto a su degradación moral. Intentó huir del mal. Intentó de cubrirse con hojuelas. Pero aún no conocía lo que venía para él. Porque el Señor Dios Todopoderoso iba a cubrir su pecado con su sangre. El pecado resulta en la ceguera. Ya no puede discernir su propia naturaleza, según el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Efesios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es aquí cuando en el corazón de Dios surge el principio de la justificación. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, dijo Jesús. La salvación en Cristo será por lo tanto la justificación de Dios, según Romanos capítulo 3, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando vayas a juicio. ¿Qué juicio? Sí, solo que tenemos que esperar algo. La historia del hombre pasada y futura pone de manifiesto que el hombre caído fracasó en todas sus obras. Su libertad se puso y cayó en el libertinaje. En la época, amado, de los patriarcas, Dios dio promesas al hombre, pero éste responde con incredulidad. Murmuran en Egipto y en el desierto. Murmuran frente al hombre que Dios había puesto. ¿A qué nos trajiste acá, por favor? Aquí perecemos de hambre. Siempre el hombre murmurador. En la época de la ley, Dios hace ver al hombre su injusticia, pero éste responde exaltando su propia justicia. En la época del Evangelio, Dios ofrece a su Hijo, pero el hombre escoge al anticristo. Yo, dice la Biblia, he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. En la época del reino milenial, Dios le dará un rey, pero el hombre preferirá seguir al rebelde, según Apocalipsis, capítulo 7, versículo 10. El que venciere, dice la Biblia, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero agrega, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sé que este mensaje nos gusta, pero yo no estoy predicando esto para agradarle. Estoy predicando la palabra de Dios. Es lo que necesitamos ahora más que nunca. Se acabó el carrusel, se acabó el juego. Ahora estamos frente a un juicio divino.
Las manifestaciones eran severas por haber negado al hombre la soberanía de Dios. En el huerto fue severo la manifestación de sentencia. Negaste, Adán negó la soberanía de Dios. Amados, el pecado consiste en una sublevación contra Dios. Me rebelo contra Él, es rebeldía al Altísimo, es insurrección contra la orden divina. El yo humano se coloca como rey en el corazón que se debe a Dios. Dios en juicio entregó al hombre a su yo. Amén, lo entregó a su yo. Alrededor giran todos sus pensamientos. El yo, el instalado, el hombre poderoso, el hombre omnipotente, el hombre que vence y se revela, se va en contra de su Dios. Es un crimen horrendo que el hombre ha cometido. El principio general del juicio habla su obligación en los detalles del pecador. La mujer como esposa y madre está bajo la presión de cuidados y trabajo. Dios puso sentencia sobre la mujer: con dolor parirás. El hombre es alcanzado en su pecado en el círculo más amplio. Ganarás el pan con el sudor de tu trabajo. Dios los pone en juicio. Adán y Eva, vestidos de pieles de animales para cubrir su desnudez. Juicios. El Señor nos bendiga. Podríamos continuar de señalar la muerte de una criatura inocente en favor del hombre caído, la muerte de alguien impecable, la muerte de un ser santo en canje o en cambio por un hombre pecador como nosotros. Este es un principio de sacrificio. Yo iré, yo daré mi vida por ti. Adán y Eva, amados, se habían cubierto de hojas de higueras, significando esto el inicio del esfuerzo humano de su propia redención. Yo me redimo, yo tengo la habilidad, yo tengo la capacidad, yo tengo toda la inteligencia para redimirme. Me voy a cubrir con higueras, buscaré recursos en la naturaleza, buscaré recursos en la justicia humana, buscaré recursos intelectuales, voy a ir a la tecnología para redimirme, para cubrir mi pecado. Es imposible. Solo la sangre de Cristo puede limpiar y cubrir el pecado del hombre. Adán y Eva son tipos y figuras de cuantos habían de ser cubiertos, vestidos de salvación, adornados a través de su propia fe, adornados a través de su propia identidad con su yo. El cristiano debe vestirse de santidad a través de la fe en el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es entonces tu forma de redimirte a ti mismo, no son tus obras, no. El vestir a estos pecadores como Eva y Adán es la profecía simbólica del punto culminante de la salvación. Él los viste, Él los cubre ahora, mata animal, los cubre con su piel, los cubre con su vida. En esa muerte, en ese cubrimiento de piel, aparece la cruz del Gólgota. ¡Gloria a Dios! Emerge la cruz para salvar al hombre. Es también el principio del bendito Dios, cuando Dios va a revestir a sus escogidos, tanto de su cuerpo, de su resurrección, como del vestido glorioso de las bodas del Cordero. Le pone Dios el traje y los cubre. Desnudo estaba el hombre y la mujer, y el Señor los cubre con su vida. Gloria al Señor. Como el pecado significa la separación de Dios, Adán y Eva son expulsados, los echa fuera, de modo que el pecado también separa de la vida, lo que trae la muerte del espíritu.
alma y cuerpo. Solo así había de ser posible la redención. Tiene que efectuarse un acto de expiación por el pecado. Y para que sea justo, había que haber una separación del creador de la vida. Solo así puede ser restaurada la vida. De otro modo, imposible. La puerta del paraíso fue cerrada para el juicio del hombre y de la mujer y de la creación. Pero a su vez se abre la puerta de la redención. El primer evangelio, entre comillas, encierra la promesa de la salvación. El primer evangelio instalado allá en el huerto, frente a la desnudez y el pecado del hombre, emerge la redención, emerge una justificación para el hombre. Los vestidos de Adán y Eva son una predicción simbólica de la redención. Qué maravilloso es el Señor. Su expulsión del paraíso los coloca en un terreno donde llegará a ser posible la salvación. Te expulso, te vas de mí, pero luego yo envío para ti la salvación y la redención. ¿Por qué los expulsó? ¿Porque Dios no es amor? No, si Dios es amor, tenía que el hombre pagar su pecado. Amado, el pecado se paga. Como es para que entiendan la lógica de Dios, porque Dios es santo y Dios no comparte su gloria con hombre alguno. Tienen que entender que hay un sacrificio por tu vida. Por eso hoy el evangelio es barato, porque a la gente no se le dice que este evangelio, que la redención costó un precio caro, sublime, costó la vida de Cristo el Señor. La gente ha perdido la conciencia de que para la salvación hubo un sacrificio. La gente quiere hoy cantar, quiere reír, disfrutar, ser bendecido, tener dinero, tener casa. Pero se ha olvidado que esta redención, tu crimen y mi crimen, costó un precio caro. Santo es el nombre del Señor. Amados, la salvación se exhibe en la sentencia pronunciada a la serpiente. Esta primera promesa del evangelio convierte la maldición contra el enemigo y en esperanza por el hombre. Toda la historia de la salvación se esconde en esta promesa o palabra de promesa. Adán delante de Dios como reo que espera sentencia. Escucha el fallo que anunció la destrucción de quien quería destruirle. Esta fachada del primer mensaje del evangelio era de juicio. Cristo soportó las heridas al aplastar la cabeza de la serpiente. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, los juicios sobre Caín, los juicios de Dios caen sobre Caín. Este juicio o esta religión carnal respecto de Caín, el culto que brota de la voluntad propia. Hay cultos que son dedicados a este tipo de Caín. Su justificación se halla en obras humanas. Caín quiso agradar con su ofrenda. Amados, tu obra no te va a salvar. Quien salve es Jesucristo. El primer intento entonces de justificar y de negar el sacrificio de Cristo ya parte con Caín. Él quiere justificar su pecado con una ofrenda en su conciencia. Ya estaba el pecado de la muerte y quiere justificarlo. ¿Por qué? Porque en Caín descansa el yo y rechaza el concepto de la sustitución. No logra entender que para su vida hay un sustituto. No lo entiende. Así como hoy hay gente que está en la iglesia y no entiende que tu pecado fue tomado y sustituido por Cristo. Que no es tu ración, que no es tu conocimiento, que no es tu descendencia evangélica, que no proviene de tu abuelo ni de tu padre, proviene del cielo. Amado, entiéndalo. La teología de Caín idealizó la potencia propia, fundada en su yo.
En cambio, el contraste, Abel humilde, confesión de que el pecado trae como consecuencia la muerte. Abel es asesinado, consigue la vida eterna porque agrada a Dios. Y luego vemos el juicio en el tiempo de Noé. Este construye un arca como tipo de salvación para escapar del juicio que se acercaba. Fue y era tanta la maldad del hombre que Dios envía un elemento, un objeto llamado barco, como quieras llamarlo, balsa, como quieras llamarlo, para que el hombre se salve. Luego vemos el juicio de Dios sobre Babel. 3 móviles principales indujeron a los hombres a intentar la edificación de la torre. El orgullo, el intento de impedir la dispersión y la vanagloria humana una vez más presente. El orgullo que subir hacia arriba fue frustrado por el descanso del Señor en juicio. La influencia proveniente de Mesopotamia había provocado un cambio radical. Hoy en día vemos también la influencia del pueblo mesopotámico, que tiene un nombre y apellido, que es la cultura del postmodernismo, que es la cultura del materialismo. También ha provocado, amados, o intenta cambiar lo que Dios creó originalmente. Abel significa confusión, y ellos se confundieron, quedaron impresionados con las edificaciones elevadas, torres llamadas seguritas, torres que pensaron alcanzar el cielo. Una construcción, un edificio no va a alcanzar la gloria de Dios. Lo que busca Dios es redimir al hombre. Estos fueron construidos como protectores de la tierra. Esa fue la idea de ellos. La religión idolátrica es la expresión más descarada de la rebelión del hombre en contra de Dios y la mayor evidencia de la contradicción que cada idólatra lleva dentro de sí. En el paganismo existe una repugnante combinación, tanto la verdad como el error. El evangelio quebranta las religiones, pronunciando juicio sobre sus mentiras y pecados. Por otra parte, el evangelio redime y cumple, encaminando al hombre a la verdad absoluta y original. Los resultados del juicio de Babel fueron la confusión del pensamiento y del intercambio cultural que surgió de la dispersión de la raza humana. Amados, Dios nos dio y nos entregó órdenes, y estas órdenes fueron divinas, que eran no transgredirlas. Él nos dijo: el matrimonio será entre hombre y mujer, y la familia constituye el núcleo primordial de la sociedad. ¿Qué me dice usted de Nicolás? Tiene 2 papás. ¿Qué me dice usted de lo que está pasando hoy en día? Alguien está defendiendo. Hay una defensa contra esta verdad absoluta de Dios. La iglesia hace caso omiso. Escondemos esta verdad. No estamos defendiendo los derechos que Dios creó. Las categorías sociales, es verdad que siempre existieron. Hay comunidades de sangre, de historias, de idiomas, de cultura y de costumbres que están por sobre la naturaleza y el poder de Dios. Amados, se han hecho cosas incorrectas. Sé que existen fronteras naturales entre pueblo y pueblo. Sé que existe un amor patrio. Sé por el respeto de las naciones. Pero ¿qué del respeto en favor de Dios? ¿Qué del respeto de la ley de Dios? ¿Qué del respeto que debe haber el hombre hacia Dios? ¿Qué? Por eso el juicio. Los símbolos del hombre hoy día son la torre de Babel. Su consumación será bajo el anticristo. El símbolo mayor del hombre es ser igual a Dios. El hombre quiere llegar a ser semejante a Dios. Y eso va a caer en juicio. Amados, Sodoma y Gomorra son juicios de Dios. Dios los destruyó. Las plagas en Egipto fueron los juicios de Dios. Amados, quiero citar al profeta Amós. Amós,
en su juicio tremendo, anuncia juicio contra Israel. El mensaje de Amós es pertinente ahora. El mensaje de este profeta es para nuestro contexto. No es un secreto. Actualmente se vive en gran injusticia. Vivimos en grandes injusticias y corrupción. ¿O estamos mintiendo? Hoy día hay corrupción en todas las esferas políticas de todo tipo, hogares e iglesia. Corrupción. ¿No es así? Juicio entonces va a alcanzarnos. Dejemos de decir otra cosa si no son los juicios de Dios. El mensaje de Amós tiene una clara influencia de realidades políticas, económicas, sociales, religiosas y culturales. Amós declara la gravedad del pecado de Israel. Estos no son ocasionados por accidente. Estos, amados, son conflictos, son crisis, son costumbres en manera regular del comportamiento de su pueblo. Israel lejos de Dios. Amados, según Amós, en el capítulo 2, venden al inocente por dinero. Jueces corruptos viven del soborno. Son capaces de condenar a una persona inocente. Además infringen el derecho de los pobres y como sus acreedores para recuperar el dinero prestado, venden como esclava a una persona cuya único, amado, deseo es poder saldar su deuda. Abuso de poder, dictadores corruptos venden al pobre por un par de zapatos o sandalias, según Amós capítulo 2 versículo 6. La esclavitud no está justificada de ningún modo. La esclavitud nadie puede justificarla, pero qué atroz. La iglesia tiempos atrás también justificó la esclavitud. ¡Qué terrible! La historia no niega este hecho. Amós continúa, oprimen y humillan a los pobres, según Amós capítulo 2, versículo 7. Amados, esta es una clara referencia al desprecio y la prepotencia con que la clase dominante de Israel oprimía a sus pobres indefensos. Parece que hoy hay ciertas personas en las iglesias que son intocables, ellos y sus raíces, más claro, sus hijos. Parece que son intocables. He enseñado a mis hijos que ellos no son hijos del pastor Rojas, ellos son hijos de este Roberto Rojas. No son más porque son mis hijos. Ellos son engendrados por este Padre, pero no son más, no valen más que nosotros. Y este reinado se ha instalado también en las iglesias. Ellos eran vendidos como esclavos, los pisoteaban. Hoy hay súbditos y esclavos a los hermanos también en las congregaciones. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que usted no va a querer dar gloria a Dios esta hora. Amados, se niegan a hacer justicia a los humildes. Falsean el proceso del pobre. Falsean un proceso judicial. Corrompen y pervierten la conducta de los humildes. Amós los acusa de no querer tratar con ellos y de ignorarlos a su vez. Los poderosos condicionan a tales dificultades económicas a los pobres y los obligándolos al robo, obligándolos al vicio y obligándolos al asesinato. Todas estas acciones amparadas por las frases inmaculadas del rey. Hoy los reyesitos realizan las mismas prácticas. Amós denuncia que el padre y el hijo se acuestan con la misma mujer. Se aprovechan de las criadas a su servicio, abusando de su situación de privilegios. De esta forma profanan su santo nombre, el nombre de un Dios santo.
Oh, dice el profeta, tendidos en ropas que recibieron en prenda, participan en comidas en honor a los ídolos. En el capítulo 2, versículo 8. Y continúa este versículo: con dinero de multas e injustas compran vino que beben en el templo de su Dios. La raíz de su pecado, riquezas y abundancia, son consideradas como bendición de Dios hoy en día. La raíz del pecado es el amor del dinero. Y hoy son considerados, te consideran bendecido porque tienes más dinero que otro. Te consideran importante porque tienes un escalón más arriba que el otro. Así también se dice hoy en las iglesias, señalando que la abundancia es consecuencia lógica de una vida en obediencia a Dios. No, no es así. Esto tiene un origen, hay una teología de la prosperidad que está instalada aún soterradamente, escondidamente en el pueblo pentecostal que nos llamamos. Porque hay imperios de familias que se han enriquecido siendo nada. Criticamos a los otros y nosotros hacemos las mismas prácticas. Alabado sea el nombre del Señor. El profeta condena a Israel por robar, no como acto de delincuencia, sino como práctica absoluta y corrupta. Se aprovechan de los otros por medio de distintos mecanismos, incluyendo el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amós les recuerda hechos poderosos en la historia de Israel. La liberación de Egipto y la tierra prometida, hechos que deben generar gratitud. Durante años, 34 años, he pastoreado. Trabajé más de 25 años en lo secular. 12 años estuve trabajando en Chañaral sin tomar un centavo, un peso de la iglesia. Ni ofrenda ni diezmos. No. Llegué siendo nadie y sigo siendo nadie. Pero Dios me dio un entendimiento y me dijo que no había que lucrarse como dicen tantos de los clavos de Cristo. Y muchos se lucran de los clavos de Cristo, siendo nada. Hoy tienen un imperio, tienen dinero. Amados, Dios no nos llamó a enriquecernos. Dios nos llamó a proclamar el Evangelio, a construir, a edificar iglesias en las personas. Tenemos siglos de presencia en Chile y no tenemos nada. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, el castigo es inevitable. Tus destrezas y habilidades no alcanzarán para escapar del juicio y castigo de Dios. Yo no escaparé al juicio de Dios. Dios hará justicia. Amós no se alinea con los poderosos, se alinea con Dios. Se alinea con los débiles en contra de los ricos y poderosos que se amparan en leyes humanas y creyendo estar bajo la orden de Dios. La iglesia pierde su naturaleza cuando va a los tribunales terrenales. La iglesia no es de este mundo. La iglesia no debe ir a un tribunal y cuando eso ocurre, tú no tienes nada que hacer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Israel, según Amós, no tiene signo de recibir impunidad. La iglesia no es impune. Israel no fue impune al pecado, fue castigado y nosotros también seremos castigados. Porque es su pueblo, Israel, no tiene impunidad. Porque la iglesia decimos que nos ama a Dios como la niña de sus ojos. No vamos a ser impunes frente a nuestra maldad. Escúchalo bien. Es por eso que el profeta expone la verdad de que el pecado trae juicio
y trae castigo. Gloria al Señor. La religión oficial de Israel apagaba la explotación de los pobres. Y dice la Escritura, los que han hecho de las riquezas materiales la vida fácil y el placer su Dios. Y esto a costo de la opresión de la mayoría de la gente. No te dice nada lo que hoy está ocurriendo. En el nombre de Dios se construyen imperios, riquezas familiares. Amós ve en ellos la falta de conocimiento de Dios y su perversión, invirtiendo los valores y produciéndolos cada día más en perversión de la justicia, viviendo malamente. Amós afirma que Dios no quiere sacrificios ni actos religiosos divorciados de la justicia. Volvamos a la verdad. Volvamos a la verdad, amados. Hermano, usted que escucha, hermano de la iglesia de Hualpén, porque este culto está preparados para mis hermanos de Hualpén, los hermanos de Gran Bretaña. Es cierto que hay muchos que están oyendo bien, gloria a Dios por ello. Pero mi tarea nació en predicar a mis hermanos. Yo no busco promoción, no me interesa. Me interesa que los hermanos que están bajo mi cuidado reciban la verdad. No busco promoción, no busco nada ni rating, no me interesa. Me interesa que mis hermanos conozcan la verdad. Y si tú no eres de este redil y que la conoces, gloria a Dios por ello. Bendice el nombre del Señor. Amados, al igual que Amós, quien se atreve a denunciar la corrupción, han sido silenciados muchos por causa y a través de la persecución. Una persecución sistemática. Quieren anularte, quieren borrarte de tu parrilla, quieren sacarte. ¿Por qué? Porque tú les incomoda. Amado predicador, pastor que está escuchando, incomoda mejor. No te acomodes, no te instales en el confort, porque un día vas a ser llamado a juicio. Te van a llamar. Hoy la iglesia esconde la cabeza como la avestruz en la arena. La extrema pasividad ante la corrupción generalizada, incluyendo a la iglesia misma. La falta de autoridad es producto de las mismas prácticas antes mencionadas por el profeta. El Antiguo Testamento enseña claramente acerca del juicio, según el Salmo 96, versículo 13, delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y quiero ir terminando, y quiero preguntarle, y respóndeme, ¿por dónde comenzará este juicio? Este comenzará por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Amados, estamos bajo los juicios de Dios. ¿Por qué hoy tenemos mayor revelación? ¿Será un equívoco entonces? Es que tan solo existen mayores grados académicos. Nuestra patria, tu iglesia, la iglesia nuestra, no puede decir que no ha oído el Evangelio. No lo puede negar. Sí, la diferencia, te pregunto, ¿cuál Evangelio? Esa es la diferencia. ¿El que ha sido corrupto por corrientes modernas, o el Evangelio de poder que transforma al hombre, que hace al hombre una nueva criatura? ¿O el Evangelio de entretención? ¿O el Evangelio eficaz de positivismo, que todo lo puedes, que nada te va a faltar? Se equivocaron, te mintieron. El Evangelio no es para hacer amistad en las congregaciones. El Evangelio no es para que tú tengas una familia en particular. El Evangelio es para que vivas en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro compromiso con el individualismo radical y la privatización de la fe nos ha llevado a estar dispuestos a vivir y dejar vivir. Hagan lo que quieran, vivan como quieran, pero déjenme vivir a mí. Ustedes hagan lo que quieran.
Por eso no se corrige, por eso no se enseña, por eso no se llama disciplina, por eso no hay un organismo con facultades para corregir y para enseñar. Hemos perdido, amados, la capacidad para juzgar al mundo, porque hemos perdido la habilidad para juzgarnos a nosotros mismos. No tenemos esa habilidad. Y nos preguntamos, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Las ideas prevalecientes de nuestra cultura han influenciado en las iglesias, Hollywood y su arte, la industria del entretenimiento, el modernismo, un mensaje sin la cruz de Cristo, el orgullo ministerial, el orgullo de los líderes, los pecados no confesados. Siempre se cuentan los testimonios en tercera persona. ¿Y cuándo lo vamos a decir en primera persona? Vivimos en una sociedad postmoderna. Alguien puede comentar ciertas cosas. Cuando, hermanos, llega un texto a tus manos y no te gusta, lo llamas que esta persona tiene solamente una mente intelectual. No te agrada porque te incomoda, porque has escondido toda la vida la verdad. No le has dicho a tus hijos ni a tu congregación que los hijos se engendran en amor. Y para que haya engendramiento hay un vínculo entre hombre y mujer. Basta ya de mentiras. Oh, la tecnología nos bombardea. La red global e informática, la pornografía es la más grande empresa en rentabilidad. Y cuando tú vas a hablar, cuando tú vas a decir esta verdad en la iglesia, que la pornografía está matando matrimonio, está matando ministerio, está matando a jóvenes. Hay cambios profundos de pensamientos. Se predica santidad sin antes haber enseñado el nuevo nacimiento. Es imposible santidad si no hay nuevas vidas. Dejemos de parchar el evangelio. Dejemos de poner remiendos que no existen. Existe una total hipocresía evangélica. Hoy el individuo no descubre la verdad, sino que es la fuente misma de la verdad. Puesto que esta verdad se define ahora como mi propia opinión, los seres humanos contamos con cualquier número de verdades. El postmodernismo dice en teoría que no existe un parámetro independiente sobre el bien y el mal. Tú lo defines, tú lo dices, tú lo dictas. ¿Qué te parece? Los postmodernos dicen que la moralidad, si acaso existe en absoluto, es un ejercicio psicológico. En el fondo dicen que la moralidad no es un asunto de objetividad, sino de preferencia y opinión personal. La verdad reemplazada por la sensualidad. Eso es. Amados, hoy se ejerce la violencia sin restricciones, tanto en las calles, la televisión. Estamos obsesionados con el erotismo que destruye el carácter sagrado del matrimonio. La tolerancia por cualquiera y por todas las desviaciones está de moda. Se habla, pero frase cliché, no se corrige. Alguien dijo, ¿cómo podemos comunicar el evangelio a una generación que oye con sus ojos y piensa con sus sentimientos? ¿Cómo? Somos caníbales dentro de la iglesia. Nos estamos comiendo entre nosotros mismos. No somos capaces de juzgar las falsas doctrinas. No somos capaces de juzgar a testigos de Jehová, mormones, católicos, porque todos hoy día somos hermanos. Porque todos vamos apuntando al mismo norte, por favor. No somos capaces de juzgar a falsos profetas. Los seguimos y les hacemos tronos a ellos. Benny Hinn, Cash Luna, Joel Austin, Dante Gebel, ídolos de tus jóvenes, te lo siguen. Y tú, embobado en tu opinión personal, porque no eres capaz de reaccionar. No somos capaces de juzgar acciones indecorosas como son la mentira, el engaño jurídico.
Llevan a inocentes a deliberar juicios que desconocen a fin de salvar sus acciones y alcanzar el poder. Los juicios de Dios nos alcanzarán cuando no predicamos la verdad del Evangelio. Hoy día predicamos más de normas humanas, costumbres, tradiciones. Los miembros de nuestras iglesias saben más de formas impuestas que contenidos bíblicos. Amados, somos analfabetos de la Biblia. Nos llamamos el pueblo de la Biblia y no la conocemos. ¿Acaso tú ignoras que seremos juzgados por la Biblia y no por los estatutos y reglas humanas? Tanto en el tribunal de Cristo como en el juicio del gran trono blanco serán abiertos los libros, la Biblia, la Sagrada Escritura. Dios sentado en su trono, esa es la realidad. No estará tu predicador predilecto frente a ti mostrando sus verdades. No estará tu organización salvándote, no. No habrá nada de eso. El orden se invertirá. Allá Cristo humillado frente a Pilato en el trono. Pilato ahora estará frente al rey que crucificó. Toda inmundicia frente a la perfecta santidad. No estarás con el cuello estirado y tu postura de invencible e indestructible. Te pararás frente a él, doblado, encorvado, suplicante, rogando: Señor, ten piedad de mí. Pero no va a haber piedad para ti ni para mí. Es la hora de la verdad, amados. Amados que escuchas. Iglesia, volvámonos al Señor. Huye de los lugares de entretenimiento, sal de ellos, dijo Carter Collins, un gran sermón. Yo te digo, escapa de los lugares que te han mentido, escapa de ahí, porque vas a ser juzgado. Escúchalo por la palabra de Dios, no por la simpatía del predicador, del pastor, no por el carisma del pastor, no por lo cariñoso del pastor. Te van a juzgar a ti y a mí por la palabra de Dios. Se abrirán los libros. Santo es el nombre del Señor. La Biblia dice que Juan vio a grandes y a pequeños, vio a los Mussolines, vio a los grandes hombres poderosos, a Obama, a Bachelet, a Piñera, a los que tú quieras nombrar, los refinados y cultos, los moralistas, los políticos y millones de criaturas que se identificaron con el Evangelio, pero jamás fueron redimidos y lavados con su sangre. Amados, sí te garantizo una cosa: en la eternidad, en la ciudad celeste, estará Abel, estará Abraham, estará Joel, estará Amós, Noé, Enoc, Rahab, Ruth, Noemí, Daniel, Pablo, Silas, Filemón, Bunyan, Moody, Jerónimo y el más insigne de todos los otros, el más pobre también. Estará la asesora de hogar, la despreciada. Estará el carpintero salvado y redimido. Y frente de ellos Dios sentado en su trono. Amén. Y Juan diciendo: yo vi. Estarás tú y tu simiente. Todos que rindieron su vida a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estarás tú, hermano, estarás tu hermana. Apresúrate en venir a Cristo. Apresúrate a arreglar tu casa. Si los días se te acabaron, se acabó el placer, se acabó la lujuria espiritual, se acabó el juego cristiano, llegó el momento de la verdad. ¿Dónde vas a ir tú? ¿Dónde estarás? Si tenías dudas, quiero invitarte a Cristo. Si aún tú no sabías de esto, quiero invitarte a Cristo. Quiero que vengas a Cristo, donde quiera que estés. Ora conmigo, jovencito, defraudado, decepcionado. Vuelve a Cristo. El tiempo viene. Cristo viene. Quiero orar por ti. Amado Señor, oh, te doy gracias. Oh, engrandezco, Señor, tu nombre. Oh, Señor, tu nombre, tu presencia.
Oh, Señor amado, que tu palabra haga vida en los corazones, por favor. Señor eterno, tú sabes que tenía una lucha terrible de predicar esta palabra en esta mañana, en esta hora. No sé qué hora es de aquel que está en el extranjero, aquel que está en el norte del planeta, no lo sé. Lo importante es que si aún no llega esta palabra, el propósito se ha cumplido. Oh, vuelve a Cristo joven, amado Padre, amada Madre, vuelve a tu Redentor, vuelve a tu Salvador. Oh, no pierda más tiempo, deja de entretenerte. No te quedes porque tienes amigos, porque tus amigos son importantes. Busca tu salvación, busca tu salvación. Estamos bajo un juicio terrible y no nos damos cuenta. La muerte ronda nuestras calles, la muerte ronda en los autos, la muerte ronda en las universidades, en los colegios, los jardines infantiles. ¿No te das cuenta que los templos se han cerrado, te han obligado a confinarte para que le busques a Él, para que escapes del juicio? Oh Señor, gracias. Ruego tu bendición por aquellos y aquellas que han oído esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios no quiere otra cosa, estaremos el próximo domingo predicando su palabra. Amén.